Radio República presenta Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento Informativo. Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Muchas gracias por acompañarnos en esta revista de informaciones y comentarios que llega a sus hogares gracias a las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Y llega, pues siempre, primero que todo, con un saludo afectuoso para cada uno de nuestros radioyentes, especialmente los que nos escuchan allá en nuestra querida Cuba, de parte de Jorge Trilla, nuestro productor, de Raúl García, el reportero del barrio, y también, pues, en nombre propio, Julio Torino, este servidor de ustedes. Vamos ya a comenzar con nuestro resumen de noticias, con el énfasis informativo en la actualidad cubana, desde luego, tanto lo que se publica en la isla como lo que encontramos en otros lugares del mundo respecto a Cuba, y directamente desde el propio territorio cubano, periodistas independientes, promotores de derechos humanos, etcétera, nos reportan a través del segmento El Reportero del Barrio. Igualmente vamos a actualizarnos en cuanto a lo que está ocurriendo en el resto del mundo en nuestro segmento Mirada al Mundo, así se llama precisamente. Nos ponemos al día también en el deporte con Jorge Trilla y también al final nuestro comentario Canta Claro como cada día. Esto pues con cariño, con respeto, con el deseo de servir, de que cada uno de ustedes esté lo mejor informado posible y pues esperando que no se queden con ello ustedes solos, que lo compartan con sus amigos, con sus vecinos, los ayuden a encontrar la emisora en la onda corta, divulguen las informaciones, que cada uno sea pues un agente de la verdad, porque la verdad nos hace libres. Y vamos ya, no nos demoramos más. Comenzamos ya para ustedes esta edición de Recuento Informativo. Hoy es jueves 5 de diciembre de 2013 y aquí están los titulares de las informaciones más importantes. Comenzamos con una nota de dolor. Ha fallecido en Madrid a los 93 años la disidente y fundadora del Comité Cubano Pro Derechos Humanos, Marta Fraide. Una crónica que aparece en diariodecuba.com cuenta cómo Raúl Castro, el dictador, invita a medio mundo para invertir en el puerto del Mariel. A medio mundo, excepto a los cubanos. Un estudio revela un aumento de la corrupción en Cuba. La dirigente de las Damas de Blanco, Berta Soler, dice que la fe en Cristo es lo que ayuda a las Damas de Blanco en su lucha pacífica por la libertad de los presos políticos de Cuba. En Cumanayagua, en la región central de Cuba, alarma por nuevos brotes de cólera. Una información de la prensa independiente dice que 2 bebés murieron y otros 2 se encuentran en estado grave, presuntamente por contaminación ambiental en Santa Clara. La asesora nacional de seguridad de la Casa Blanca dice que el pueblo de Cuba es el mayor impulsor de los cambios. Critica al mismo tiempo el continuo hostigamiento a los defensores de los derechos humanos en Cuba. Tribunales de Justicia de Estados Unidos no encuentran base para acusar al senador cubano-americano Bob Menéndez. La embajada de Holanda en La Habana da cuenta de un accidente en aguas cercanas a Cuba, lo que aparente fue un naufragio de una tripulación con 5 miembros. Escándalo de corrupción en Sevilla, España, con relación a automóviles enviados a Cuba. El embajador de la Gran Bretaña en Cuba se sorprende por lo poco que conocen los cubanos sobre su país, es decir, sobre el Reino Unido. En el segmento El Reportero del Barrio, le repito, tendremos informaciones directamente desde Cuba, gracias a los contactos que hace Raúl García con los que desde allá nos informan. En cuanto a la actualidad internacional, la inestabilidad política en Ucrania reabre viejas rencillas entre Rusia y Occidente. El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, asegura en China que su declaración de nueva zona de defensa aérea ha causado aprensión en la región. Se reportan decenas de muertos en un ataque terrorista contra el Ministerio de Defensa de Yemen. En el deporte tenemos aquí en el fútbol que crece la expectación ante el sorteo que se celebrará mañana para definir los 8 grupos que irán al Mundial Brasil 2014. En la pelota, las grandes ligas,
El mercado del talento cubano será uno de los temas en reuniones invernales de directivos de los 30 equipos de Grandes Ligas. Los detalles en tan solo unos segundos. Y aquí tenemos los detalles de las noticias ampliadas. La disidente cubana Marta Fray de Barraqué, exiliada en España, ha muerto el miércoles en el Hospital Canto Blanco La Paz en Madrid a los 93 años de edad, según ha dado a conocer la Fundación Hispano-Cubana en un comunicado. La doctora Fray de Barraqué fue una incansable luchadora por la libertad. Destacó de la que fuera presidenta en España del Comité Cubano Pro Derechos Humanos. Marta Fraide nació en Cuba el 15 de agosto de 1920 y se licenció en medicina por la Universidad de La Habana. Luchó contra la dictadura de Fulgencio Batista y combatió en las filas de la Revolución Castrista. Fidel Castro la nombró directora del Hospital Nacional de La Habana y después representante de Cuba ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. En 1965 renunció a su cargo en París en protesta por lo que consideraba abusos de poder. En 1976, junto a Ricardo Bofill, fundó el Comité Cubano Pro Derechos Humanos. Fue detenida y condenada a 29 años de prisión. La presión internacional logró que fuera puesta en libertad en 1979 con la obligación de exiliarse. En España ejerció la medicina, aunque dedicó su vida casi íntegramente a la ayuda a la disidencia y a la defensa de los derechos humanos en Cuba, agrega el comunicado. En 1989 se fundó la sección española del Comité Cubano Pro Derechos Humanos, que ella presidió. Este comité publica un boletín en el que se da cuenta de la situación de los derechos humanos en la isla y recoge los puntos de vista de destacados exiliados que en su mayoría abogan por un diálogo constructivo. Marta Fray de Barraqué publicó en 1987 su memoria y fue miembro del patronato de la Fundación Hispano-Cubana desde 1996. Radio República se suma al duelo del pueblo cubano, sobre todo de todos aquellos que trabajan por la democracia ante la muerte de esta destacada luchadora por esos mismos ideales. La doctora Marta Fraide, oramos por su eterno descanso y oramos porque desde el cielo pueda haber cristalizado la causa por la que ella tanto luchó, la de la liberación del pueblo cubano. Descanse en paz. Y en otro orden de noticias, diariodecuba.com dice que China, Vietnam, Brasil, España y ahora Alemania continúa la ofensiva del régimen castrista, gira mundial incluida, para convencer a empresarios extranjeros sobre las bondades, entre comillas, de invertir en la zona especial de desarrollo del Mariel. Sin embargo, los cubanos, los de adentro y los de afuera, no han sido invitados al megaproyecto financiado por Brasil. El miércoles, funcionarios de la dictadura castrista y del gobierno de Alemania manifestaron su disposición a explorar oportunidades de negocios conjuntos en el sector energético, según reportó la agencia castrista Prensa Latina. La futura zona del Mariel albergará parques industriales de alta tecnología y zonas de actividad de logística, comerciales y de servicios. Y según las autoridades castristas tendrán prioridad las inversiones en temas como la biotecnología, producción de medicamentos, energías renovables, agricultura, etc. Pero hasta ahora, según todo hace indicar, prohibidas para los cubanos. El especialista en asuntos cubanos Juan Tamayo publica en el Nuevo Herald de Miami una información que dice que Cuba bajó 5 escalones en un ranking internacional de corrupción, lo cual refuerza la impresión de que el soborno es un problema creciente en la isla, que está atrapada entre su economía de estilo soviético y sus aparentes esfuerzos por implantar reformas de mercado. El índice de percepción de corrupción emitido por el Grupo Transparencia Internacional radicado en Alemania para el 2013 puso a Cuba en el lugar 63 entre 177 países y territorios, empatada con Ghana y Arabia Saudita, 5 escalones por debajo del año anterior. Uruguay fue la nación latinoamericana que salió mejor parada en el lugar 19, seguido por Chile en el 22, Puerto Rico en el 33 y Costa Rica en el 49. Después de Cuba vino el resto de las naciones de Latinoamérica, con México en el 106 y Venezuela en el 160, la peor de la región, y empatada con Eritrea y Camboya.
La agencia católica de noticias ASI Prensa reporta que Berta Soler, líder de las Damas de Blanco de Cuba, afirmó que la fe en Cristo le ayuda a seguir luchando pacíficamente para conseguir que se respeten los derechos humanos en la isla, así como la libertad de los prisioneros políticos. Las Damas de Blanco es un movimiento pacífico y ciudadano integrado por las esposas y familiares de presos políticos del régimen castrista. El movimiento nació en el año 2003 tras el arresto de 74 hombres y una mujer activistas pro derechos humanos. Esto fue conocido como la Primavera Negra. Entre los 75 detenidos estaba el esposo de Berta Soler, Ángel Moya Acosta, fundador del movimiento independiente Opción Alternativa y que fue condenado a 20 años de cárcel, fue posteriormente excarcelado. Desde el 30 de marzo de 2003, las mujeres y familiares de los detenidos comenzamos a ir a la iglesia de Santa Rita de Casia, patrona de los casos imposibles, a rezar por nuestros seres queridos. Esa fe es la que nos hace permanecer en la lucha pacífica por la libertad de los presos políticos, dijo Berta Soler. Vamos a nuestra habitual pausa, amigos. Escuchamos los deportes con Jorge Trilla y más adelante yo regreso con otras informaciones. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo. Recuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Mundial de Brasil 2014 conocerá mañana viernes la composición de sus 8 grupos con la celebración del sorteo entre los 32 países clasificados. La primera fase del evento contará con actuaciones de artistas brasileños y luego el secretario general de la FIFA, Jeremy Valcke, supervisará el sorteo en el que España parte como cabeza de serie, algo que también son Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay, Bélgica, Alemania y Suiza. El camino de España en busca de un nuevo título mundial podría llevarlo a un grupo muy complicado compuesto por Italia, Chile y México, o a otro más fácil con Argelia, Irán y Grecia, por ejemplo. En cuanto al resto de los aspirantes, cabe la posibilidad de un grupo durísimo con la anfitriona Brasil, la tetracampeona del mundo Italia y la actual subcampeona del mundo Holanda. Ya les contaré. Y nos vamos al béisbol. El mercado de talento cubano será uno de los temas que se explorarán en las reuniones invernales de directivos de Grandes Ligas la próxima semana. Por muchos años, los peloteros cubanos han sido talentosos, dijo el gerente general de los Dodgers, Ned Colletti. Este señor sabe lo que habla. Los Dodgers ficharon a Yasiel Puig por 7 años y $42 millones el año pasado, y el novato los ayudó a llegar a la postemporada. También firmaron en octubre al segunda base Alexander Guerrero por 4 años y $28 millones, y se espera que este sea un buen aporte para el 2014. Por su parte, otro cubano, José Dariel Abreu, firmó también en octubre con Chicago por 6 años y $68 millones. Creo que hay varios factores detrás del interés de los clubes en los peloteros cubanos ahora mismo, dijo el gerente general de los Medias Blancas, Rick Hahn. Primero que nada, los equipos han visto el impacto que dichos jugadores pueden tener en Grandes Ligas en poco tiempo. Se trate de Puig o Céspedes en el último par de temporadas, Alexei y Dayan por los Medias Blancas en años recientes, o José Contreras y el Duque Hernández en las últimas décadas. Y hablando de peloteros cubanos que buscan llegar a las mayores, el torpedero Erisbel Arruebarruena se presentará este fin de semana ante scouts de Grandes Ligas en el complejo de los Yankees en República Dominicana. Los Mets de New York, enfrascados en la búsqueda de un campo corto joven, ya declararon su interés en el cubano, y varios equipos más están interesados en las demostraciones que tendrán lugar. Excelente defensor del campo corto de Cienfuegos y la selección nacional, Arruebarruena jugó 6 temporadas en los torneos de la isla. Suerte pues a nuestro compatriota. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento deportivo. Y aquí tenemos otras informaciones. Numerosas personas infectadas con cólera en el municipio de Cumanayagua, provincia de Cienfuegos, así como el fallecimiento de 3 personas a causa de la enfermedad, han alarmado a la población, la cual aún no ha recibido explicación alguna de parte de las autoridades del régimen en cuanto a lo que provoca esta enfermedad. Esto fue expresado por el periodista independiente Alejandro Tur Valladares. Promotores de los derechos humanos que viven en Cumanayagua han informado que la cifra de contagiados desde el 19 de noviembre, en fecha en la que se reportó el primer caso de cólera, ha sobrepasado ya los 300 entre adultos y niños. En los 2 pisos del hospital municipal han tenido que colocar literas adicionales para los enfermos y después de realizarles análisis y confirmar la presencia de la enfermedad, son internados por 5 días para suministrar antibióticos. Dijo un testigo: pude contar más de 300 ingresos de adultos y 6 niños por los días en que mi familia estuvo en el lugar. Por otra parte, y también pues de manera triste, hay que reportar una información que tomamos del periodista independiente Joel Espinosa Medrano a través de cubanet.org, y dice que 2 bebés fallecieron en el hospital materno de Placeta la semana pasada, mientras otros 2 que fueron trasladados a Santa Clara se reportan graves con peligro para la vida. Las causas del hecho se investigan por parte de un equipo multidisciplinario. Según sondeos con varios residentes de la zona, la muerte de los niños con apenas unos días de nacido se debió a una contaminación existente en el hospital, que primero provocó enrojecimiento y fetidez en el ombligo de las criaturas. Autoridades de salud pública no se han pronunciado al respecto. Bueno, vamos ahora, como hacemos cada día, a darle la bienvenida a nuestro compañero y amigo Raúl García, el reportero del barrio, quien establece ya sus contactos con Cuba para los reportajes directamente desde la isla. Adelante, Raúl. Saludos amigos, comienza ahora Reportero del Barrio. Les habla Raúl García para traerles las informaciones sin censura y directo desde Cuba en las voces de los protagonistas. Hoy le damos inicio al programa con Sara Marta Fonseca Quevedo desde Boyeros, La Habana. Informa cómo un grupo de activistas repartieron copias de la Declaración de los Derechos Humanos. Con más detalles, Sara Marta, adelante, te escuchamos. Este miércoles 4 de diciembre, activistas del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba e integrantes del Frente Nacional de Resistencias Orlando Zapata Tamayo, en la céntrica calle Reina del municipio de Centro Habana, y repartimos de ejemplares de la Declaración Universal de los Derechos Humanos al pueblo, siendo acogida con mucho cariño por las personas que fueron recibiéndolo, y muchos se quedaron con el deseo de obtener una, prometiéndoles a las personas que se nos acercaron a pedirle que próximamente volveremos por el mismo lugar, entregaremos ejemplares de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para que el pueblo conozca sus derechos y las arbitrariedades que comete el régimen de los hermanos Castro. Gracias, Sara. Y ahora viajamos hacia el centro del país, en Santa Clara, en donde el periodista independiente Carlos Michael Morales Rodríguez nos ofrece una actualización de salud del preso político y huelguista Marcelino Abreu Bonora, quien lleva más de 75 días en huelga de hambre. Carlos Michael, adelante. Marcelino Abreu Bonora se deteriora cada día más. Me entrevisté con los familiares de este defensor de los derechos humanos. Los médicos le han dicho de que en cualquier momento Marcelino puede caer en estado de coma debido a que su presión arterial es extremadamente baja, está sufriendo de constantes crisis de hipoglucemia, su peso corporal es extremadamente bajo, está presentando problemas cardíacos. Estamos responsabilizando a la policía política, al régimen tiránico y fascista de Raúl Castro por la vida de este ser humano que realiza estas protestas exigiendo sus derechos, hecho que se ha liberado ya que fue sancionado a 4 injustos años de privación de libertad, acusado de delitos inexistentes. Gracias, Carlos Michael. Y hablando de los presos políticos, recientemente en Bayamo se realizó una protesta exigiendo la liberación de cada uno de estos cubanos quien está tras las rejas por sus pensamientos. Yoandri Montoya Avilés, líder de Movimientos Jóvenes de Bayamo, nos trae los detalles. Adelante, Yoandri, te escuchamos. Nos encontramos reunidos en la calle tercera del reparto Camilo Cienfuegos, los activistas de Movimientos Jóvenes de Bayamo, en conjunto con otras organizaciones como el CI y los Jóvenes Sin Fronteras de Derechos Humanos aquí en la ciudad de Bayamo, para dar inicio aquí a una protesta aquí y pedirle al régimen comunista de los hermanos Castro el cese de la golpiza de los estudiantes, el cese de los atropellos y la libertad
liberación de los prisioneros políticos, Ángel Junior Lemón, el crítico, ahí en la prisión de Las Mangas, lleva más de 10 días en protesta. ¡Libertad para todos los prisioneros políticos! ¡Libertad! ¡Libertad para el pueblo de Cuba! ¡Libertad! ¡Abajo Fidel! ¡Abajo Raúl! Gracias, Joandri. Amigos, concluye por hoy Reportero del Barrio. Muy pronto estaremos de vuelta con más información directo desde Cuba y, por supuesto, sin censura. Hasta la próxima, amigos. Cuídense mucho. Vamos a actualizarnos ahora en cuanto a lo que está ocurriendo en la escena internacional. Para ustedes ya nuestro segmento Mirada al Mundo. Una mirada al mundo. La inestabilidad política en Ucrania reabre viejas rencillas entre Rusia y Occidente. Casi 2 semanas después de la decisión del gobierno ucraniano de suspender la firma del acuerdo de asociación con Bruselas, el descontento social sigue creciendo. Si ayer el ministro de Exteriores alemán Guido Westerwelle acompañó a los opositores a las protestas, hoy ha sido Estados Unidos quien ha alentado a los manifestantes. De la mano de su secretaria de Estado adjunta, Washington ha expresado su apoyo a los ucranianos que ven su futuro dentro de Europa. Una opinión que no ha gustado en Moscú. El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, considera que la actuación de los estadounidenses y europeos es un intento de injerencia en la política interna de Ucrania. El clima de tensión que vive el país inquieta a la OSCE, que ha pedido a Kiev una investigación por la violencia policial en las manifestaciones. El gobierno de Nikolai Azarov ha alzado el tono y ha dicho que no permitirá que se bloqueen las instituciones del país. Desde el inicio de las protestas, las autoridades han detenido a 14 personas. El vicepresidente estadounidense Joe Biden asegura que la zona de defensa aérea establecida por China ha causado aprensión en toda la región. Biden realizó estas declaraciones durante un encuentro con empresarios estadounidenses en Pekín como parte de su visita oficial. La zona de defensa aérea, que incluye un archipiélago que Pekín y Tokio se disputan, ha sido uno de los asuntos principales que Biden ha tratado con las autoridades chinas, pero no solo. Tenemos muchos desacuerdos y algunos profundos desacuerdos sobre algunos temas como el trato a los periodistas estadounidenses, dijo Joe Biden. Creo que China será más fuerte, más estable y más innovadora si respeta los derechos humanos universales. Una competición sana y fuerte es muy diferente a un conflicto, añadió. De hecho, creo que tenemos muchos intereses comunes en lo que se refiere a la seguridad. Una región Asia-Pacífico segura y en paz impulsaría su crecimiento económico. Biden hacía así referencia a las dificultades a las que varios medios de comunicación estadounidenses deben hacer frente, sobre todo por la imposibilidad de obtener visados para sus periodistas o el bloqueo de sus páginas en la red en la República Popular. Decenas de muertos en un atentado suicida en Yemen. Un coche bomba ha explotado en la puerta del Ministerio de Defensa en Saná. Por el momento se desconoce el número de muertos y heridos, aunque dada la violencia del ataque, el número de víctimas podría contarse por decenas. Según las autoridades yemeníes, un terrorista suicida forzó una de las entradas del complejo haciendo explotar su coche. Instantes después, los ocupantes de otro vehículo accedieron al interior del ministerio y empezaron a disparar. Los asaltantes lograron entrar en el hospital militar y en 2 edificios de este complejo situado en el casco antiguo de la capital del país árabe. Las autoridades han acordonado la zona y han desplegado varias ambulancias y vehículos militares para intentar controlar la situación y atender a los heridos. El ministro de Defensa yemení ha sido blanco en los últimos años de varios intentos de asesinato. Una mirada al mundo. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino. La información la ofrecimos ayer en este mismo espacio, tomándola de lo que escribe el periodista independiente Víctor Ariel González a través del servicio informativo cubanet.org. Tiene que ver con lo que está ocurriendo en el Capitolio de La Habana. Ya anteriormente habíamos anunciado de planes y que comenzaban trabajos supuestamente con el fin de renovar la vieja estructura, de devolverle su antiguo esplendor. Ese puede que sea el propósito y se dice que el fin es albergar en ella a la indigna Asamblea Nacional del Poder Popular, una asamblea de títeres patéticos que en toda su historia no han propuesto nada en beneficio del pueblo cubano y se han limitado a decirle sí a todo lo que quiere la dictadura. Pues bien, ahora lo que reporta Víctor Ariel González es cómo el Capitolio está siendo pues víctima de la situación impuesta en Cuba por la dictadura en cuanto a la economía.
de la necesidad que tiene el cubano de buscarse $2 como quiera que sea para poder sobrevivir, y así cuenta como piezas de bronce que antiguamente daban esplendor a la sede del poder legislativo cubano están siendo vendidas en el mercado negro, aún con las iniciales que recuerdan un pasado infinitamente mejor que el presente: RC, República de Cuba. Ciertamente la noticia entristece y en cuanto a lo material da pena, sencillamente. Ahora bien, no importa cuán dolorosa pueda ser en este sentido, la más doloroso es lo que simboliza. Es la depredación de la República. Es lo que ha hecho la dictadura de Fidel Castro desde 1959 con la separación de poderes. Es el empeño que ha tenido la tiranía en privar al pueblo cubano de toda representación legítima y convertir lo que fue sede de la democracia, no siempre practicada, es verdad, no siempre floreciente en Cuba antes de la revolución, es verdad, pero sí muchas veces contribuyendo a la prosperidad y el desarrollo político. Eso se acabó por obra y gracia de los hermanos Castro, por obra y gracia de la sed de poder de los que comenzaron desprestigiando lo que significaba el Capitolio y han terminado muy por debajo de lo que aquello fue. Algún día, sin embargo, confiamos en Dios, volverá a recobrar su esplendor, no solamente en lo material, sino también en el simbolismo, símbolo de la voluntad soberana del pueblo de Cuba. Termina de esta manera nuestra edición de hoy de Recuento Informativo. Gracias a cada uno de ustedes por estar en sintonía con Radio República y recuerde que mañana los esperamos aquí mismo, en la misma frecuencia y a la misma hora, para presentarles la edición correspondiente de este programa. Hasta entonces, pues, y que Dios me los bendiga. Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.